Buenas noches. Vamos hoy día a la segunda parte de esta reflexión que hacíamos las semanas pasadas sobre los 10 mandamientos. Solo para recordarles, recuerden una idea que repetí varias veces, esta idea que viene del rito del bautizo, en la que el sacerdote le dice al bautizado: consérvala sin mancha, ¿no? Conserva sin mancha esta dignidad de hijo de Dios, conserva sin mancha esta dignidad de hijo, de cristiano, de haber renacido, en este caso la vida sobrenatural. Y presentamos los 10 mandamientos como una de las muchas maneras que Dios nos ha dado para conservar sin mancha esa dignidad. Y la semana pasada habíamos visto los 3 primeros mandamientos que tienen que ver en nuestra relación directa para con Dios. Hoy día vamos a ver los 7 restantes que tienen que ver, hablan sobre nuestra relación directa para con nuestro prójimo. Al respecto, recordaba aquel texto del Evangelio cuando un doctor de la ley se le acerca a Jesús y le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, añade Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Jesús le preguntan por el mandamiento más grande y va a responder dando 2 mandamientos. Que podríamos también de esta explicación, de esta respuesta que dio Jesús, podríamos como decir que los 10 mandamientos están divididos en eso. Los 3 primeros en nuestra relación para con Dios y los 7 siguientes en nuestra relación para con el prójimo. Por así decirlo, como 2 tipos de mandamientos. San Agustín, el gran San Agustín, este hombre que tuvo una mente prodigiosa y súper bendecida, hablando sobre estos, como digo yo, 2 tipos de mandamientos, él escribió lo siguiente: el primero de los mandamientos es el amor a Dios, por supuesto. Pero en el orden de la acción, debemos comenzar por llevar a la práctica el amor al prójimo. Por supuesto, Dios es lo primero: amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma. Ese es el primero en el rango, en el orden de la jerarquía, por así decirlo. Pero dice San Agustín, en el orden de la acción, debemos comenzar por llevar a la práctica este, entre comillas, segundo mandamiento, que es el amor al prójimo. Y añade San Agustín: aún no hemos llegado hasta el Señor, pero al prójimo lo tenemos ya con nosotros. Y por eso va a decir que este mandamiento del amor al prójimo, en el orden de la acción, está primero. En el orden de la acción es el que ya podemos y por lo tanto debemos practicar. En otro momento San Agustín va a escribir lo siguiente. Desde la primera vez que leí este texto, San Agustín me impresionó cuando él dijo: preocúpate pues de aquel que tienes a tu lado mientras caminas por este mundo, y llegarás a aquel con quien deseas permanecer eternamente. La verdad que esta frase, esta expresión de San Agustín me parece la mejor introducción para estos 7 mandamientos restantes que tienen que ver en nuestra relación para con el prójimo. Preocúpate de aquel que tienes a tu lado. Preocúpate de aquel que tienes a tu lado mientras caminas por este mundo, y solo así llegarás a aquel, Dios, su cielo, el reino, y llegarás a aquel con quien deseas permanecer eternamente. Entonces, 4º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice esta expresión tan cierta: Dios quiso que después de Él honrásemos a nuestros padres. Es muy expresivo, ¿no? Que después de Él haber pedido para Él estos 3 primeros mandamientos, cuando habla del prójimo, a los primeros a los que pone Dios son a nuestros padres. Dios quiso que después de Él honrásemos a nuestros padres. Este mandamiento entonces pide de nosotros ¿qué cosa? Gratitud, obediencia, responsabilidades de los hijos mayores para con los padres. Por supuesto, uno ya es adulto, ya uno puede hacer más cosas, ya uno está más capacitado, está en mejores posibilidades para servir a sus padres. Este mandamiento también tiene que ver en nuestras relaciones entre los hermanos. Obvio, voy a honrar a mi padre y a mi madre en la medida que también que sea un buen hermano, una buena hermana. Este mandamiento también nos hace pensar en
nuestras relaciones con los miembros del grupo familiar, no solo el más pequeño y el más cercano e inmediato, sino también abuelos, antepasados, tíos, primos, sobrinos. El honrar a padre y madre también como autoridad que son, implica también ¿qué cosa? Honrar a nuestros maestros, a nuestros patronos, jefes, patria, autoridades administrativas y de gobierno. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana. Claro. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública, se impone a ello. Claro, es por lógica. ¿Qué es primero, la ley o la familia? Es la familia. Por eso el catecismo dice, la familia es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. La familia se impone a toda autoridad pública. Y una última idea para compartir sobre este mandamiento de honrar a padre y madre. También, ese padre y esa madre, también ellos están a cargo de ¿qué cosa? De la educación moral y formación espiritual de los hijos. Como dice San Mateo en su Evangelio, seguir a Jesús. Un padre, una madre son tales en la medida en que enseñan a sus hijos a seguirlo al Señor. Quinto mandamiento, no matar. La instrucción Donus Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe nos dice lo siguiente: solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. En este mandamiento, ¿qué pecados van a entrar? El infanticidio, el asesinato de un menor, de un hijo, el fratricidio, el asesinato de un hermano, el parricidio, el asesinato de un padre, de una madre por parte de su hijo, el homicidio del cónyuge. Estos homicidios son crímenes especialmente graves, va a decir la Iglesia Católica, especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Otra manera de quebrantar este mandamiento, no matarás, es exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal. Negar la asistencia a una persona en peligro. Cooperar formalmente en un acto que lleva a la muerte de alguien. Puede ser el aborto, la eutanasia, el hambre, los traficantes, el tráfico de personas, el tráfico de drogas también, el suicidio. Otra manera de matar es el escándalo. Dice, el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. Es decir, no matarás. No solo se refiere en la línea de tomar la vida física de una persona, sino también tomar su vida espiritual. Y yo cuando escandalizo, es decir, cuando doy mal ejemplo, cuando impido que una persona crezca como tal, humana, espiritualmente, cristianamente, la estoy matando, estoy quebrantando este mandamiento por consiguiente. Este mandamiento pide ¿qué cosa? El respeto de la salud. Y voy a matar mi salud cuando hay consumo de drogas, abuso en el exceso del consumo del alcohol, del tabaco, de las medicinas. Este mandamiento pide de parte nuestra también el respeto a la integridad corporal, secuestros, rehenes, terrorismo, tortura, guerra. Decía San Agustín, preocúpate de aquel que camina a tu lado. Preocúpate de aquel que camina a tu lado al punto de cuidar y preocuparte por su vida física, por su vida espiritual. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Volvemos a citar a San Agustín, preocúpate de aquel que camina a tu lado, al punto que respetes su integridad, su privacidad, su pudor, su corporeidad. Dios creó el hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó. Muy expresivo este texto de Génesis 1. Dios creó al hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó. O podríamos decir, Dios creó al ser humano a imagen suya, hombre y mujer los creó. Aquí en Génesis hay mucha antropología. Hombre y mujer los creó. Es decir, el ser humano, el hombre por naturaleza completo, es la unión de hombre y mujer.
El texto del Génesis también dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera. Entonces acá la sexualidad va a tener un sentido, y un sentido hermoso, y un sentido sublime. Y luego el texto bíblico va a decir, creced y multiplicaos. Es decir, la sexualidad va a tener dos aspectos, el aspecto unitivo y el aspecto procreativo. El aspecto unitivo por el cual una persona se une a aquella otra persona a la que ama, entregándole lo más suyo. Y que no es un reloj carísimo, no es todo el dinero que pueda tener en el banco o todas sus posesiones materiales, que es lo más nuestro que tenemos, si no es este cuerpo. De qué importante es lo que yo hago con este cuerpo, qué importante es lo que yo hago con el cuerpo del otro. Porque claro, amamos en cuerpo y alma, o amamos en alma y cuerpo. Entonces el cuerpo tiene un valor. Preocúpate de aquel que camina a tu lado, respetando su corporeidad también. Propio de la unión conyugal, la unión carnal, la unión sexual entre hombre y mujer, va a haber algo más, ¿no? Lo que el Señor dice en Génesis, creced y multiplicaos, la prole, los hijos, la descendencia. Con estas ideas claras, uno va a entender, por lógica natural, que son pecados contra este mandamiento. Pero los cuales van a pedir, antes me adelante un poco, van a pedir esta virtud tan importante como es la castidad. La castidad, dice este famoso conferencista americano católico, la castidad no se trata de seguir una serie de reglas para no ir al infierno, es querer el cielo para la persona que amas. Claro, con las ideas muy claras y con la virtud de la castidad, es imposible caer en estas faltas. Llamémoslo de una sola manera, la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Sino buscar el placer sexual por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Hijos, no quiero o no me interesa. Unirme por amor a una persona, hacer sentir a esa persona deseada, acompañada, respetada, amada, honrada. Para eso es el sexo. También para expresarle a una persona, mira cuánto vales tú. Preocúpate de aquel que camina a tu lado, al punto de respetarle esa corporeidad, respetar este cuerpo que la persona tiene y que además solo tenemos uno solo. Pecados contra este mandamiento van a ser entonces la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, la violación, el adulterio, la unión libre, la poligamia, el incesto, la homosexualidad. Séptimo mandamiento, no robarás. Preocúpate de aquel que camina a tu lado al punto que respetes y te preocupes por sus posesiones materiales, teniendo en claro que son de él, que son de ella, no son tuyos. Está mal el tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Este mandamiento nos va a pedir eso, ese respeto de las personas y sus posesiones y sus bienes. En este mandamiento se van a contemplar ¿qué cosa? El robo, obvio, las promesas no cumplidas, los contratos no observados rigurosamente, la esclavitud. Claro, acá también entra a taller entonces que la responsabilidad del Estado, de las empresas, el que se vele por un salario justo, de manera que no se robe o se tome lo que no es mío, sino del otro. Vemos que en este mandamiento entonces se pide el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. Este tema, ¿no?, de este mundo que Dios nos ha dado, este planeta, ahora que se habla tanto de la globalización, que se habla tanto del calentamiento global, de la escasez de recursos y todo lo demás. También, ¿no?, tomar yo lo necesario y respetando lo que también no es únicamente mío, sino también es de otra persona, que también lo necesita tanto como yo. Acá se condena el abuso,
el uso indiscriminado, el desperdicio, el respeto de la integridad de la creación. Algo más, el amor a los pobres. Podemos robar también cuando no hay amor a los pobres. San Juan Crisóstomo lo decía de esta manera: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Acá estamos hablando de las obras de misericordia. Lo que yo tengo no solamente es mío, o exclusiva y únicamente mío. Lo que yo tengo es para compartirlo. Octavo mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Preocúpate de aquel que camina a tu lado, al punto que le respetes incluso con tus palabras, con lo que le dices, cómo se lo dices, a quién se lo dices sobre esa persona. Dios es fuente de toda verdad. Su palabra es verdad. Su ley es verdad. Tu verdad de edad en edad. Puesto que Dios es el veraz, los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad. Preocúpate de aquel que camina a tu lado con tu honestidad, con tu sinceridad, con tu honor. Aquí entran los siguientes pecados: el falso testimonio, que es una mentira dicha públicamente; el perjurio, que es una mentira pronunciada bajo juramento; el juicio temerario, admitir como verdadero un defecto moral de alguien sin fundamento suficiente; la maledicencia, sin razón objetivamente válida, se expresan defectos y faltas de otros a personas que los ignoran; la calumnia, con mentiras se daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos; la vanagloria o jactancia constituye una falta contra la verdad; la ironía, ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola tal o cual aspecto de su comportamiento. Una vez más citamos a San Agustín: la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El mandamiento dice no consentir, no dice no tener. No tener pensamientos ni deseos impuros es a veces casi imposible. Somos pecadores todos, no somos perfectos, ni ángeles. El pecado va a ser consentirlos. Por eso este noveno mandamiento nos implica eso, ese autocontrol realmente, a esa fuerza de voluntad para no consentir lo que está mal. Pero citamos una vez más a San Agustín: preocúpate de aquel que camina a tu lado, al punto que incluso en tus pensamientos, sentimientos, en tus deseos, lo respetes. Tengas en cuenta que es un ser humano, otra persona, como tú. Dijo Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa pureza. Cuando decimos pureza de corazón, limpieza de corazón, estamos refiriendo a pureza total. Pureza de mente, pureza de palabras, pureza de sentimientos. San Juan el Evangelista distingue 3 especies de codicia o concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la codicia de la carne, ese deseo exacerbado. La concupiscencia de los ojos, no se cansa el ojo de ver, dice el texto sagrado, ¿no? No se cansa el ojo de ver. Y la tercera codicia o concupiscencia, la soberbia de la vida. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne. El 10º prohíbe la codicia del bien ajeno. ¿Qué es la concupiscencia sino toda forma vehemente de deseo humano? Desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Preocúpate de aquel que camina a tu lado al punto que lo respetas y te preocupas por él, incluso hasta con tus pensamientos y deseos en cuanto a lo que él tiene,
en cuanto a lo que él posee. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. No desearás su casa, su campo, su siervo, su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. En este 10º y último mandamiento entra la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos, el consumismo, el materialismo, el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales, la estafa, el engaño, las trampas. La envidia también entra aquí en este 10º mandamiento, que es un pecado capital, la envidia, que es una tristeza experimentada ante el bien del prójimo. Yo diría como que es una especie de limitación de no poder alegrarme porque él tiene eso, porque él tiene esto, porque él ha conseguido aquello. Y yo más bien me entristezco en lugar de alegrarme por él. La envidia es entonces esa tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando se desea al prójimo un mal grave, ya es un pecado mortal. En el Evangelio, entre las muchas cosas que dijo Jesús, dijo la siguiente: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, estos 7 mandamientos que tienen que ver nuestra actitud, nuestro comportamiento frente al prójimo, también en última instancia también tienen que ver nuestro comportamiento frente a Dios. Dios no es un Dios indiferente y Dios ha querido también que lo encontremos en nuestro prójimo. Por eso Él va a decir eso, ¿no? En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Qué importante entonces realmente que yo me preocupe por cumplir estos 7 mandamientos. Porque en la medida en que los cumpla, estoy haciéndole un bien a mi prójimo. Me estoy preocupando de él, de aquel que camina a mi lado. Pero también estoy agradando a Dios. Y le estoy haciendo un bien a Dios. El Papa Francisco, hace ya varios años, visitó a las misioneras de la caridad. Estas hermanas que pertenecen a la congregación que fundó la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. En las palabras que les dirigió, les comparto estas. Amar a Dios y al prójimo no es algo abstracto, sino profundamente concreto. El amor son obras, el amor es acciones. ¿Qué significa ver en cada persona el rostro del Señor al que servir y servirle con eficacia? Qué bien ha entendido el Papa Francisco esto de venid benditos de mi Padre, porque estuve hambre y me disteis de comer. En verdad les digo que cada vez que hicisteis esto a uno de mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Por eso el Papa, inspirado en el Evangelio, le va a decir a estas religiosas: el amor a Dios y al prójimo es algo concreto, que significa ver en cada persona el rostro del Señor al que servir y servirle con eficacia. Jesús en el Evangelio dice: ¿quieres ser el primero? Hasta el último, el servidor, el esclavo de todos. Y estos 7 mandamientos son una manera de servir. Cumpliendo, viviendo estos 7 mandamientos, encarnando estos 7 mandamientos, es una manera de también servir a Dios, sirviendo primero a mi prójimo. Terminemos pues esta reflexión con una oración en la que le pidamos al Señor eso, ¿no? Señor, hazme persona de servicio, pero de un servicio, como dice el Papa, con obras concretas. Y quiero que terminemos con esta oración de Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, que es la oración para aprender a amar. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío,
dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales, a través de nuestras manos, no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias. Buenas noches.